Vamos a hacer una introducción que refiere a la materia de finanzas públicas. Es una materia que se dicta en la carrera de contador público y licenciados en administración. Es una materia que habla de las finanzas públicas como una actividad financiera del Estado. En esta materia nosotros vamos a emplear los conocimientos adquiridos tanto desde el punto de vista de la macroeconomía y microeconomía para poder aplicarlos al funcionamiento del Estado público, del Estado nacional. Nosotros vamos a ver en una primera parte una introducción contando qué es las finanzas públicas, su campo de acción. Vamos a hablar también lo que hace al gasto público, qué es el gasto público, cómo funciona. Sobre el gasto público también vamos a hacer una mención a cómo el Estado obtiene los recursos para obviamente poder financiar este gasto público. Vamos a continuar luego hablando de los principios de la tributación, porque obviamente el Estado para poder cumplir sus funciones debe obtener recursos. ¿Y de dónde obtiene los recursos? Fundamentalmente del sistema tributario que se aplica en un determinado país, como en este caso es en la República Argentina. Así que vamos a hablar de los diferentes tributos, vamos a hablar primeramente de los principios, luego vamos a pasar a hablar de los diferentes tributos como aplicación en diferentes capacidades contributivas que tiene el ciudadano para aportar al funcionamiento del Estado. Así es que vamos a hablar, por ejemplo, del impuesto al consumo, vamos a hablar del impuesto a las rentas, vamos a hablar del impuesto al patrimonio, y también vamos a hablar aquello que refiere como una forma adicional de obtener recursos por parte del Estado, que está tan en boga en este momento, que es el crédito público. Una vez que hacemos mención del funcionamiento de la hacienda pública, de sus gastos, de sus recursos, de cómo los obtiene, vamos a hablar también del presupuesto como ley de leyes, hablando del presupuesto como ley que autoriza a gastar y hace la estimación de los recursos. Y luego, para finalizar la materia, vamos a hablar de la cuestión del federalismo fiscal. Nosotros tenemos en nuestro país un sistema representativo, republicano y federal. Cuando hablamos de federal estamos hablando de 3 niveles, un nivel nacional, un nivel provincial y un nivel municipal. Entonces, en ese marco, nosotros vamos a hablar de cómo se distribuyen, por una parte los gastos y por otra parte los ingresos. De tal manera que cuando el alumno culmine de cursar y aprobar esta materia va a tener el conocimiento de toda la hacienda pública en todas sus funciones, desde la asignación de los recursos, el funcionamiento y, por qué no, la finalidad última que tiene el Estado, que es prestar los servicios públicos apuntalando a la teoría de bienestar del Estado. Así que es una materia que les va a servir para el conocimiento del funcionamiento del Estado y también les sirve como cimiento de las próximas materias que tienen que ver con la cuestión fiscal, los diferentes impuestos que se aplican en nuestro país y los diferentes sistemas de obtención de recursos. Así que, hecha esta primera presentación, vamos a comenzar entonces con el contenido básico de la unidad número 1.